descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Recién habíamos comenzado el capítulo 13 de Apocalipsis en la lección anterior, cuando se nos acabó el tiempo. Así que lo continuaremos hoy. Como un breve repaso, los eventos predichos en el capítulo 13 no solo eran futuros para Juan, también son futuros para nosotros. Este capítulo está dominado por tres personajes: el dragón, la bestia marina y la bestia terrestre. Las referencias a estos personajes continúan mucho después del capítulo 13, por lo que debemos clasificarlos y tener en mente quiénes son y quién o qué simbolizan. El dragón simboliza a Satanás y fue identificado inequívocamente como tal en el capítulo anterior, en el capítulo 12, verso 9, donde leemos: «Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, también conocida como el diablo y Satanás, el adversario, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». La bestia marina es la primera de las dos bestias que surgen en el capítulo 13. Emerge del océano, mientras que el dragón, Satanás, está en la orilla del mar esperando que aparezca, o más probablemente, invocándolo. La bestia marina y el dragón tienen apariencias muy similares. Cada uno tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que indica su conexión íntima. Una de las principales formas de saber cuál es cuál es que en el capítulo 12, verso 3, se nos dijo que el dragón era de color rojo. Sin duda, por eso es que la mayoría de las ilustraciones, pinturas y caricaturas del diablo lo ponen de color rojo. Por otro lado, la característica principal de la bestia marina es que tenía el color de un leopardo, presumiblemente con manchas. La siguiente diferencia es que el dragón tenía 7 coronas en sus 7 cabezas, mientras que la bestia marina tenía 10 coronas en sus 10 cuernos. No debemos pasar por alto el uso de los números 7 y 10. El 7 es el número ideal e indica completitud, integridad y a veces da un sentido de finalización. El 10 es un número que también indica cierta completitud, pero más en el sentido de que todo lo incluye. Da un sentido de universalidad. Mencioné la vez pasada que debemos notar que Satanás está imitando a Dios. Y lo hace porque su arma principal, recuerden esto, el arma principal de Satanás es el engaño. Por eso no es de extrañar que el diablo incorpore los números 7 y 10 en su apariencia física, porque el 7 y el 10 suelen estar asociados con acciones divinas. Dado que una de las características principales de Dios es que Él se manifiesta de múltiples maneras que tendemos a llamar personas, que el cristianismo transformó hace mucho tiempo en la doctrina de la Trinidad, encontramos que Satanás intenta hacer lo mismo. Es decir, Satanás se nos aparece en el Apocalipsis como una especie de Trinidad: el dragón, la bestia marina y la bestia terrestre. Y como veremos un poco más adelante, Satanás incluso intentará imitar a Cristo y al profeta especial que anunció su advenimiento.
Otra característica importante del triunvirato del mal es que, al igual que Dios Padre, quien es el poseedor último del poder y la autoridad universales, que Él asigna en parte al Hijo y al Espíritu Santo, Satanás es preeminente sobre el reino del mal y es la fuente del poder y autoridad que Él asigna, en parte, a la bestia marina y a la bestia terrestre. Tenemos mucho que analizar hoy. Es difícil y complejo, pero también esclarecedor. Así que volvamos a leer todo el capítulo 13 para sentar unas bases firmes para la lección de hoy. Abran sus Biblias si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1544, Apocalipsis 13, y recuerden que comenzaré leyendo desde el capítulo 12, verso 18, porque ese versículo debería estar al inicio del capítulo 13 y no al final del capítulo 12. Entonces el dragón se paró a la orilla del mar, y vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales, y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero con patas como las de un oso, y una boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y seguía a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba arrogantes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para insultar su nombre y su Shekinah, y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra contra el pueblo santo de Dios y derrotarlo, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los moradores de la tierra la adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, perteneciente al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. Si alguno está destinado al cautiverio, a cautiverio va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí es cuando el pueblo santo de Dios debe perseverar y confiar. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido sanada. Realiza grandes milagros, incluso hace que descienda fuego del cielo a la tierra mientras la gente observa. Engaña a los que moran en la tierra con los milagros que se le permite realizar en presencia de la bestia, y les dice que hagan una imagen en honor a la bestia que fue herida por la espada y volvió a vivir. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiera incluso hablar, y se le permitía dar muerte a cualquiera que no adorara a la imagen de la bestia. También obliga a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, que hace que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde se necesita sabiduría. Los que entiendan, que cuenten el número de la bestia, porque es el número de una persona, y su número es 666. Ya que hemos analizado a fondo los primeros 2 versículos, pasemos al versículo 3 y les pido que hoy mantengan sus Biblias abiertas y que sigan muy de cerca los versículos de las Escrituras mientras les hablo sobre ellos.
El verso 3 dice que una de las 7 cabezas de la bestia, es decir, la bestia marina, ya que aún no se ha presentado la segunda bestia, la bestia terrestre, parece haber sido herida de muerte, pero fue sanada milagrosamente, y eso impresionó tanto a los ciudadanos del mundo que le dieron su lealtad a esa bestia. Para que quede claro, las imágenes del dragón y la bestia marina son simbólicas y no literales, lo que significa que cuando aparezcan, serán como seres humanos, o quizás, en algunos casos, instituciones humanas. El mundo no verá, literalmente, un monstruo de 7 cabezas y una criatura parecida a un dragón rojo, que luego extrañamente la gente seguirá. Eso es algo que no haríamos hoy en día, eso espero. De hecho, dice en el versículo 4 que el mundo dará más que su lealtad eterna a la bestia marina. La adorarán. En otras palabras, la bestia marina será vista como divina, o al menos el nivel de asombro del público será tan grande que pondrán toda su confianza en ella. Incluso si para muchos esa confianza podría estar basada más en el miedo que en la adoración. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Quizás una mejor y más reciente analogía es comparar a la bestia con Hitler, solo que a escala mundial. Mientras que algunos en Alemania le dieron la gloria e incluso amor a Hitler, de buena gana y con gran esperanza, muchos otros simplemente le temían y creían que debido a su incomparable poder y astucia, no tenían más opción que seguirlo y obedecerlo. Hagamos una pausa aquí por un momento. En realidad, el pasaje no dice que el mundo dará su lealtad a la bestia marina. Más bien dice que el mundo dará su lealtad al dragón. El mundo le dará lealtad a Satanás. Piensen en eso. Pero al igual que Dios, Satanás es un espíritu invisible. Entonces, ¿cómo dará el mundo su lealtad a algo que es invisible? Será a través de dar su lealtad al ser humano visible y tangible que la bestia marina simboliza. El que opera bajo el poder y la autoridad que le ha dado Satanás. Así que, al final, eso equivale a que el mundo le da su lealtad a Satanás. Funciona igual con Dios. Cuando damos nuestra lealtad a Cristo, quien no era un espíritu divino invisible cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, sino más bien un ser humano visible y tangible que operaba bajo el poder y la autoridad que le había dado Dios en el cielo, es lo mismo que dar nuestra lealtad a Dios Padre en el cielo. Recuerden lo que Yeshua dijo una vez en Juan 14:9. Yeshua le respondió: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y sigues sin conocerme, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Así como Cristo fue un agente enviado por Dios Padre desde el cielo, y fue un excelente representante de cada maravilloso atributo de Dios Padre, y aún así, Yeshua no era Dios Padre. Así también la bestia marina será un agente de Satanás, enviado desde el infierno.
y mostrará todos los atributos malvados de Satanás, y aún así no será Satanás. Y al igual que Cristo dijo, si me has visto al Padre, así será cuando la gente vea la bestia marina, cualquiera sea el humano que la represente. Habrá visto a Satanás. ¿Me siguen? Este es el sentido en el que debemos tomar Juan 14:9. Y también es el sentido en que debemos tomar este pasaje del Apocalipsis. Ahora, ¿quién o qué es exactamente la bestia marina? Como les mencioné la semana pasada, dependiendo de la fuente teológica, él o es el anticristo, un gran líder político mundial, o es el falso profeta, un gran líder religioso mundial. No hay consenso al respecto. Personalmente, creo que el peso de la evidencia bíblica favorece que la bestia marina represente al anticristo, así como también, pues recuerden que tiene varias cabezas, representa a las naciones y líderes de donde proviene, y es donde primero se le otorga su autoridad política terrenal. Pero, ¿por qué esta bestia emerge del mar? Encuentro que hay dos razones. Primero, tenemos una bestia marina y aparte tenemos una bestia terrestre, porque durante eones Dios le ha dado a Satanás autoridad para ser el príncipe de la tierra. Y así, un líder satánico del mar y otro de la tierra son Satanás imitando fraudulentamente al ángel poderoso de Apocalipsis 10. Aquel que tiene un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. En mi opinión, ese ángel poderoso es el ángel del Señor, una manifestación de Dios. Leamos otra vez Apocalipsis 10, 5 al 7 para refrescarles la memoria. Luego el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el ángel que vive por siempre y para siempre, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el plan oculto de Dios se consumará, las buenas nuevas, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel poderoso está declarando la soberanía de Dios sobre toda la tierra, al tener un pie en la tierra y el otro en el mar, y luego pronunciar un juramento, jurando por Jehove. Así que, ahora, Satanás saca un ángel maligno, por así decirlo, de la tierra y otro del mar, para mostrar que tiene la intención de aferrarse a su gobierno sobre toda la tierra, un gobierno que el Señor dice que le ha sido quitado y dado a Cristo, lo cual, por cierto, es un evento relativamente nuevo, que apenas fue anunciado en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero Satanás tiene la intención de continuar luchando contra eso para mantener su statu quo y seguir siendo el príncipe de la tierra. Recordemos también lo que dice Apocalipsis 11 del 15 al 17. El séptimo ángel tocó su shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Adonai, Dios de los ejércitos, aquel que es y que era,
porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. La transferencia se dio en Apocalipsis capítulo 11, de Satanás como príncipe del mundo hacia Yeshua como rey del mundo. La segunda razón por la que tenemos una bestia emergiendo del mar es que, bíblicamente, casi sin excepción, la imagen de un monstruo marino o un dragón marino simboliza reyes y naciones malvados que oprimen a Israel, el pueblo escogido de Dios. Muy a menudo, el reino malvado es Egipto. Incluso se hablaba del gran faraón en los días de Moisés como un dragón marino. Dice lo siguiente en Ezequiel capítulo 29, verso 3. Habla y di, así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual ha dicho, mi río es mío, y yo lo he hecho para mí. Aquí cité la versión de King James en inglés, porque esta concuerda con otras traducciones académicas, mientras que la Biblia completa judía se tomó muchas libertades con el mismo pasaje, al asignar la palabra cocodrilo en lugar de dragón o monstruo a la palabra hebrea tanim, que significa una especie de monstruo. Por tanto, el significado simbólico del mar del cual proviene la bestia marina es que la bestia emerge de un océano de naciones y pueblos malvados. El hecho de que Egipto sea un emblema en toda la Biblia de las naciones malvadas que oprimen al pueblo de Dios hace que este significado sea aún más informativo, porque Egipto es un remanente no solo del Imperio Romano, sino también del antiguo Imperio griego. Y el Imperio griego fue simbolizado en el libro de Daniel por un leopardo. Y el leopardo es la principal característica física de la bestia marina. Espero que vean la conexión con todo esto. Hablemos un poco de la herida mortal que recibió la bestia marina. Primero que todo, la herida solo habría sido fatal para solo una de las 7 cabezas, como dice claramente el verso. Así, solo una de las cabezas de la bestia habría muerto potencialmente, no la totalidad de la bestia marina. Entonces, las 7 cabezas representan a 7 diferentes personas, instituciones o entidades de algún tipo. Pero, de alguna manera, esa persona o entidad en particular sobrevivió. Y debido a su milagrosa recuperación, el mundo creyó que esta persona, que quizás se trata de un gran líder nacional, era alguien sobrehumano o sobrenatural. Vean cómo el hecho de recibir esa herida mortal y luego recuperarse de ella imita la muerte y resurrección sobrenatural de Cristo. Sin embargo, muchos comentaristas modernos creen que Juan se refería al odiado emperador romano Nerón. Al final de su reinado, tal vez 20 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, a Nerón le cortaron el cuello, bajo la autoridad del Senado romano, y murió. Pero se regó el rumor de que había sobrevivido milagrosamente y había escapado a Partia. Mucha gente, incluidos sus enemigos, esperaban que regresara vivo y con un ejército para recuperar su trono. Jugando con esa expectativa, unos meses más tarde apareció un impostor que decía ser Nerón resucitado y reunió seguidores
que querían ponerlo nuevamente a cargo del imperio, pues creían que sí era él, pero rápidamente fue perseguido y asesinado. Por supuesto, la mayor parte de los comentaristas de la Biblia que aceptan este fragmento de historia como lo que Juan representó aquí, no son creyentes, sino que son simplemente expertos de la Biblia, y pocos creen en lo espiritual, lo milagroso o lo profético. Sin embargo, desde la perspectiva de Juan, él está hablando del futuro, y no de algo del pasado. Y Nerón vivió unos 20 años antes que Juan, así que no pudo haber sido Nerón. Volvamos a la bestia marina, con las 10 coronas en sus 10 cuernos. Bíblicamente, los cuernos suelen ser símbolos de grandes poderes políticos, gobiernos, naciones. Y las coronas se refieren a los reyes de esas naciones. La creencia entre los escritores y teólogos cristianos evangélicos ha sido desde poco después de la Segunda Guerra Mundial que las 10 naciones profetizadas son una confederación de 10 estados europeos. Porque Winston Churchill recomendó y predijo tal organización política, que estaba diseñada para detener la interminable serie de guerras devastadoras entre países europeos. La Unión Europea se creó en 1993 y de hecho comenzó con 10 naciones. Para algunos, esto fue una evidencia de que la bestia marina es la Unión Europea, de la cual surgirá el anticristo. Esto me parece muy improbable por una razón. A la fecha de esta lección, la Unión Europea no está formada por 10, sino por 28 Estados miembros. Y parte de la razón para considerar que este pasaje del Apocalipsis es profético de la Unión Europea es porque se cree que, en general, la bestia marina representa al Imperio Romano que ha revivido basándose en la cuarta bestia sin nombre de Daniel 7, y que la bestia marina es una combinación de esas 4 naciones o imperios representadas por las 4 bestias de Daniel. Y las 4 bestias de Daniel son Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Si bien estoy totalmente de acuerdo en que las 4 bestias de Daniel representan a esos 4 imperios, tengo dudas de que las 10 naciones representadas por los 10 cuernos de la bestia marina sean la Unión Europea. Roma, capital del Imperio Romano, por estar en Italia, al menos hoy, el poder que tiene o la perspectiva futura de poder solo procede de la esfera religiosa y no desde la esfera política o económica. Y ese poder del que hablo es el Vaticano, que es la capital de la Iglesia Católica. Y no veo a la Iglesia Católica como un futuro poder político mundial o algo que pudiera parecerse a un futuro imperio mundial. Más bien, aunque yo reconozco que las condiciones mundiales pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, si hoy buscáramos una confederación de 10 naciones que odien a Israel y su pueblo, de la cual podría surgir un anticristo, sería mejor mirar a las naciones musulmanas del Medio Oriente. Una razón por la que al menos deberíamos estar abiertos a esa posibilidad es que Egipto, el antiguo epítome bíblico de una nación que odia y oprime a Israel, podría fácilmente estar involucrado de alguna manera en una confederación de 10 naciones musulmanas que represente a la bestia marina. Pues, aunque los occidentales y los cristianos solo ven el Islam como una religión, en realidad es también un sistema de gobierno,
cuyo objetivo es gobernar al mundo entero. Por tanto, el Islam es un sistema tanto político como religioso. Con esa idea en mente, tomaremos un pequeño desvío, ya que uno de los temas prevalentes entre los cristianos es quién podría ser esta importante confederación de 10 naciones antisemitas de la cual surge el anticristo. Para abordar eso, voy a basarme en una conferencia que di en una de las giras que dirigí en Israel hace varios años. Así que esto les resultará familiar si estuvieron por casualidad en esa gira. Las fronteras internacionales de las naciones actuales del Medio Oriente están a punto de ser redefinidas según un patrón bíblico y serán redefinidas en 10 divisiones nacionales, junto con una 11ª división llamada Asiria, la cual surgirá de Irak algún tiempo después de que Estados Unidos termine de salir de allí. El mundo no permitirá que Israel, ni siquiera como resultado de una guerra que tal vez no inicie, asuma la ocupación o el control de los territorios nacionales actuales llamados Líbano, Jordania, Siria y aquellas regiones gobernadas por la actual Autoridad Palestina, que a su vez está actualmente fracturada en gobiernos separados, uno en Gaza, bajo el control de Hamás, y el otro en lo que se llama Cisjordania, bajo el control de Fatah. Las escrituras parecen indicar que estos territorios en realidad se dividirán en estados más pequeños. Cuando se haga esta división política de 10 estados nacionales, algo como el acuerdo definitivo de tierra por paz, vendrá un período de paz y prosperidad para toda esa región, que la convertirá en la envidia del mundo. Esto ocurrirá cuando esas 10 pequeñas divisiones políticas se unan de una manera que la Unión Europea siempre deseó hacerlo, pero que nunca estuvo ni cerca de lograr. Todo lo que les estoy diciendo aparece en varias profecías de las Sagradas Escrituras, pero se señala en detalle en el Salmo 83, que describe una confederación política de 10 pequeñas naciones alrededor de Israel, en la costa oriental del Mediterráneo. Cuando este nuevo acuerdo político se haga evidente, la paz y la prosperidad llegarán al Medio Oriente, y solo durará por el tiempo ordenado por Dios. Abran sus Biblias en el Salmo 83. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 874. Leámoslo juntos. Cántico, Salmo de Asaf. Dios, no permanezcas en silencio. No estés callado, oh Dios, ni te quedes quieto, porque aquí están tus enemigos, provocando alboroto. Los que te aborrecen levantan la cabeza, hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos conspiran contra aquellos que atesoras. Dicen: venid, destruyámoslos como nación, que no haya más memoria del nombre de Israel. A una solamente traman sus planes. El pacto que han hecho es contra ti, las tiendas de Edom y de los ismaelitas, los árabes, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, Filistea, con los que habitan en Tiro. Asiria también está aliada con ellos, en ayuda a los descendientes de Lot. Haz con ellos como hiciste con Madián,
con Sísara y con Jabín en Wadi Sison, que fueron destruidos en Endor y se convirtieron en estiércol para la tierra. Haz que sus líderes sean como Oreb y Zeeb, y todos sus príncipes como Seba y Salmuna, que dijeron: tomemos posesión de los prados de Dios. Oh Dios mío, hazlos como polvo en remolino, como paja arrastrada por el viento, como fuego que consume el bosque, como llama que incendia las montañas. Ahuyéntalos con tu tormenta, aterrorízalos con tu tempestad. Llena de vergüenza sus rostros, para que busquen tu nombre, oh Adonai. Sean avergonzados y temerosos para siempre, y perezcan en vergüenza. Hazles saber que solo tú, que te llamas Adonai, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Si bien debemos tomar en serio lo que estas profecías dicen que sucederá realmente, primero debemos reconocer un aspecto crucial. Los filisteos se mencionan de manera profusa en contextos proféticos que tratan del día del Señor, un período aún futuro para nosotros. Mucho se ha escrito sobre los filisteos en profecías que aún no han sucedido. En Sofonías 2 del 4 al 7, si quieren consultarlo, en Zacarías 9, 5 al 7, y especialmente en el Salmo 83. En el Salmo 83, en particular, Paleshet, los filisteos, es considerada como una de las 10 naciones que planifican un ataque a Tierra Santa para destruir al pueblo de Israel y así ponerle fin, ese es el objetivo, a la nación de Israel. Esa profecía que acabamos de leer en el Salmo 83 aún no ha ocurrido, y los filisteos estarán muy involucrados en su cumplimiento. Así es. Se profetiza que habrá 10 naciones, cuéntenlas, 10 naciones en el Medio Oriente, que se unirán en un esfuerzo para lograr que la nación de Israel quede en el olvido. Además del Salmo 83, hay otra sección de las Escrituras que habla de una confederación de pueblos, que será evidente al final de los tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo. Esta confederación se menciona en el libro de Daniel, capítulos 2 y 7. Es muy posible que las 10 naciones específicamente nombradas en el Salmo 83 sean las mismas a las que alude Daniel, a diferencia de lo que muchos piensan hoy que se refiere a una nación de naciones con base europea llamada la Unión Europea. Dado que los filisteos ocupan una posición central en estas predicciones de los tiempos finales, se hace necesario que reconozcamos correctamente quiénes son los filisteos hoy, a fin de poder identificar todos los pueblos mencionados en las profecías. La primera referencia que tenemos de los filisteos está en la tabla de las naciones registrada en Génesis capítulo 10 y se repite en 1 de Crónicas capítulo 1. Allí dice algo muy importante, que los filisteos tuvieron su origen en el mismo antepasado que los primeros egipcios. Los egipcios y los filisteos tienen un mismo ancestro. Por cierto, en la Biblia judía, Egipto es Mitzrayim. Y esto lo pueden encontrar en Génesis 10, versos 13 y 14. El hecho es que la palabra Palestina no solo significa filisteo en griego, sino que una gran parte de los palestinos modernos son, como su propio nombre lo sugiere, descendientes de los antiguos filisteos, quienes a su vez son descendientes del fundador de Egipto. Dios reconoce
que algunas personas tienen características étnicas mixtas. Eso puede verse particularmente en Zacarías 9:6. Pero esa indicación bíblica no significa que el pueblo en su conjunto deje de llamarse filisteo debido a ese origen étnico mixto. ¿Qué significa todo esto? En el Salmo 83 tenemos una descripción gráfica de 10 naciones o pueblos que rodean a la nación de Israel. Actualmente, todas esas naciones serían musulmanas. El relato de este salmo, repito, no ha sucedido todavía. El final del salmo relata cómo los eventos descritos conducirán a que Jehová, Dios de Israel, sea declarado altísimo sobre toda la tierra. La ubicación temporal del Salmo 83 se muestra por su posición en el libro de los Salmos. Este salmo describe un tiempo justo antes de que el reino de Dios se establezca sobre toda la tierra, justo antes. Dado que esto es cierto, es posible que tengamos una profecía principal que revela aproximadamente cuáles son las 10 naciones en Daniel y Apocalipsis. Creo que esta referencia en el Salmo 83 es una clave importante para los eventos de los tiempos finales, que todos los intérpretes proféticos deberían reconocer y no simplemente seguir obsesionados con lo que está resultando ser un callejón sin salida, que la Unión Europea es la confederación de 10 naciones de la que proviene el anticristo. Y si bien lo que les he presentado de ninguna manera puede considerarse una prueba irrefutable, ni resolverá el debate, debe considerarse, al menos desde la cosmovisión de 2019, año en que grabamos esta lección, como un candidato razonable, plausible y bíblicamente sólido para identificar la composición de la confederación de 10 naciones simbolizada por la bestia marina. Y en la actualidad, esta confederación es más probable que la Unión Europea. Les dejo esto para reflexionar. Sigamos adelante. Siempre es prudente consultar lo que los padres de la iglesia primitiva dijeron sobre cuestiones bíblicas, especialmente sobre el libro de Apocalipsis, porque no estaban limitados por la corrección política actual y estaban mucho más cerca del momento en que se escribió la Biblia. Cesáreo de Arles, un padre de la iglesia que vivió a finales del siglo V después de Cristo y fue obispo en lo que hoy se llama Francia, dijo esto sobre la identificación de la bestia marina. Y el dragón le dio su poder, pues vemos cómo los herejes que tienen el poder del diablo son poderosos en este mundo, porque así como antes eran los paganos los que devastaban la iglesia, ahora son los herejes. Entonces, para Cesáreo, la bestia marina son los herejes de la iglesia. Victorino de Petovio, que vivió en el siglo III después de Cristo, aún más cerca de la época de Juan, dijo lo siguiente sobre el tema de su comentario al Apocalipsis. Dios enviará un rey digno de los que son dignos de él, es decir, los judíos y los que persiguen a Cristo, y lo enviará como un Cristo, como merecen los perseguidores y los judíos. Sin duda, no podrá seducir al pueblo de la circuncisión si no se hiciera pasar por defensor de la ley. Victorino, al ver la bestia marina, principalmente como el anticristo, dice que éste se hará pasar por un defensor de la ley de Moisés. No afirma que el anticristo vaya a ser realmente judío, sino solo que podría hacerse pasar por judío, o al menos por una persona que convenza al pueblo judío
de que cree que la ley de Moisés sigue siendo válida. Ticonio, que vivió en el siglo IV después de Cristo, en medio de los dos que ya mencioné, nos da su opinión sobre la bestia marina. Una de sus cabezas se refiere al anticristo, porque hay 7 cabezas, no por número, sino como señal de la universalidad de este reino terrenal hostil al Cordero. Entonces Ticonio ve las 7 cabezas de la bestia marina como un símbolo de todas las naciones a las que Satanás engañará, lo que por supuesto implica que el número será mucho mayor que 7, ya que el 7 es solo un simbolismo de un número más grande. Les he dado solo una pequeña muestra de lo que pensaban los padres de la iglesia primitiva sobre el anticristo y la bestia marina. Y esos puntos de vista siguen estando entre los más populares que aún se mantienen en el siglo XXI. El hecho de que existan tantos puntos de vista, incluso desde los comienzos de la iglesia, es nuevamente una advertencia para nosotros. Tanto el punto de vista de ustedes como el mío sobre cómo podría ser el cumplimiento real de las profecías aún no cumplidas deben tomarse solo como posibilidades, porque todo lo que vemos, lo vemos desde nuestra angosta porción de tiempo en la historia del mundo. Las condiciones mundiales pueden cambiar rápidamente, sobre todo en la era moderna, y fácilmente podríamos estar equivocados acerca de lo que creemos que revelan los muchos símbolos del Apocalipsis cuando llegue el momento de su revelación. Repetiré algo que dije al comienzo de la lección de hoy, porque es fundamental para comprender al dragón, la bestia marina y la bestia terrestre. Satanás quiere imitar y burlarse de Dios. Por ejemplo, cuando en el versículo 4 los que adoran a la bestia marina cantan ¿Quién es como la bestia?, están imitando y burlándose del arcángel Miguel, que peleó la batalla contra Satanás en el cielo y lo venció, expulsando hacia Satanás del cielo. Esto se debe a que el nombre hebreo de Miguel es Mijael, y su nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Ven lo que pasa aquí? ¿Quién es como la bestia? ¿Quién es como Dios? Entonces, cuando en los versículos 5 y 6 se nos dice que a la bestia marina se le dio una boca para hablar blasfemias contra el Señor, podemos ver que estas blasfemias toman la forma de burla e imitación de Dios, y ya hemos visto ejemplos de esto. Pero sorprendentemente, también se nos informa en el versículo 7 que Dios le ha permitido a la bestia marina hacer la guerra contra los seguidores de Dios. Y lamento decirles que también se le permitió vencernos. Esta derrota será casi universal, porque afectará a cada tribu, pueblo, lengua y nación, a todo el mundo en el planeta Tierra, con una notable excepción de la que se nos habla en el verso 8. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida perteneciente al Cordero estarán exentos, los verdaderos creyentes. Aún así, las siniestras palabras de los versos 9 y 10 dejan claro que lo que significa no ser derrotados por Satanás y su bestia marina es que nuestra fe y por tanto nuestro lugar en el cielo permanecerán intactos, mientras que otros que profesan algún nivel de creencia en Cristo perderán incluso eso. Nuestro Salvador nos advirtió sobre ese día que se avecina.
En Mateo 7 del 21 al 27 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Entonces les diré a la cara: nunca les conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Así que todo el que oye mis palabras y las pone en práctica será como un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, los ríos se desbordaron, los vientos soplaron y azotaron esa casa, pero no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica será como un hombre estúpido que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos se desbordaron, los vientos soplaron y azotaron esa casa, y se derrumbó, y su destrucción fue horrenda. Así que revisa tu fe. Revisa tu fe. Yeshua dice que la medida que Él usará no es simplemente que alguien diga que cree en Él. No se trata del número de eventos a los que asistas en la iglesia, o de lo piadoso que parezca a alguien por fuera. El Mesías dice que se trata de hacer lo que el Padre dice que debemos hacer. Se trata de la obediencia. Y aún así, permanecer absolutamente fieles al Señor de ninguna manera significa que no sufriremos por las acciones del anticristo y de los que están subordinados a él, o que no sufriremos el encarcelamiento o la muerte. De hecho, deberíamos esperarlo. Continuaremos con el capítulo 13 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.